Buenas tardes, otra vez. Vamos con la segunda parte, final. Bueno, buenas tardes. Gracias por volver. Chris Bamio se quiere conectar. Lo siento, no te puedo conectar. Es que si no, no puedo meter a Pep. A ver. Otro día. A ver si arreglan esto de Instagram y permiten meter a más gente también. Más de una persona solo en la charla. Que es así poco. Aquí estamos, de vuelta. Vamos con la segunda parte. Nada, perdóname por el corte, que siempre es un poco cortarrollos, pero bueno, tenía una última pregunta de actualidad. ¿Qué te parece lo de David Alan Harvey? Pues ¿Lo ves? me pillas por sorpresa. Pues bueno, le han invitado a irse de Magnum y vamos, que lo han echado de Magnum por las denuncias de acoso. Ah, vale. Porque están cayendo muchos fotógrafos Sí, en los muchos últimos años. fotógrafos, muchos cineastas y bueno, y mucha gente que, en fin, no sé, es un tema complicado, ¿no? Yo en realidad me alegro mucho de estar viviendo este momento. Y imagino que como en todos los cambios históricos, en todas las revoluciones, pues claro, es un poco como eso que dicen los islamistas, de ellos también van a ganar el reino de los cielos, ¿no? Me refiero a los inocentes. Sí, 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 sí. Pero bueno, los cambios, volviendo a la filosofía, Nietzsche decía que para trasvalorar los valores se necesitaba aplicar contra naturalezas, ¿no? Es decir, medidas especiales, ¿no? Y, y bueno, esto es así, y a fin de cuentas, nosotros quizá esperamos mucho de nosotros mismos, pero somos simios. Entonces, esa naturaleza simiesca siempre nos va a limitar de un modo u otro. Vivimos en el tiempo y vivimos marcados por el espíritu de nuestro tiempo. Y esto no sucede. Pero, Entonces, o sea, pero o sea, puede que sea una miopía mía, ¿no? Pero me da la sensación de que en los mundillos artísticos estamos viendo en los últimos años, ¿no? Como hay, o sea, como había unos ciertos comportamientos, o sea, no digo evidentemente que todo el mundo fuera así, ¿no? Pero que había un porcentaje de gente que se dedicaba a hacer estas cosas y estaba absolutamente asumido, ¿no? O normal, lo estamos viendo en el cine, lo estamos viendo en particular en la fotografía de moda, ¿no? Que es que ha habido en los últimos años una escabechina bastante maja, ¿no? Y quiero decir que esto ha sido una cosa que ha debido existir durante, ¿qué? 50, 60 años y hasta ahora no había explotado el balón. hombre, fíjate tú lo que le pasó a María Antonieta, ¿sabes? Sí, sí. Es la lógica aplastante de las cosas. Cuando presionas demasiado a la gente, cabe la posibilidad, no siempre ocurre, pero cabe la posibilidad de que se plantee una rebelión. De que se rebote, claro, claro. Yo creo que lamentablemente esta rebelión no solo es justa, sino necesaria. Y, Totalmente, no, claro, claro. Pero que bueno, había unos vicios instaurados ahí bastante es, interesantes, ¿no? y vicios a todo lo largo y ancho de la sociedad. Yo no sé cuántos bares has cerrado tú en tu vida, pero yo me acuerdo de muchas temáticas de cierre de bar que eran absolutamente sobrecogedoras, ¿no? Vamos, llamarle cultura de la violación es poco, ¿sabes? Es poco. En fin, como humanos somos simios, ¿no? Entonces, esto ya lo contaba Cortázar. En cuanto aparece una serie de fotos de una ejecución, ¿sabes? Eso va a ser una tirada que va a alcanzar un precio increíble en un mercado oculto, ¿no? Claro.
y así es como funcionamos. Y lo que sucede que cuando tú condicionas la vida laboral de las personas que te rodean y, y, y con este tipo de divertimento, eso no puede ser tolerable, eso no puede ser tolerado. Y, y, y esto es lo que está sucediendo. Sí, sí. Las mujeres están hasta las narices, ¿no? De que se las trate de esta manera. Y yo lo veo totalmente lógico. No, no, sí, no, lógico es, pero o sea, me parece, vamos, me parece fantástico y lógico y me sorprende, ¿no? Que ahora, o sea, los últimos 4 o 5 años esté saliendo toda la luz, ¿no? Que afortunadamente, ¿no? Pero era para pensar cómo debían estar las cosas antes, ¿no? O hasta qué punto estaba eso aceptado, ¿no? Que da un poco de miedo, la verdad. A mí me da un poco de miedo. Hombre, Bueno, dime, perdón. eh, es- eh, que continuamente hay una carga de fascismo difuso en la sociedad que se hace más o menos visible. El grupo siempre se reafirma por medio de la exclusión de otros. Entonces, una cultura donde antes de conocerse lo que es el ADN, se pretendía que la herencia se transmitiera a través de la figura masculina, ¿no? Algo incierto, este tema de la Sí, sí. paternidad masculina. eh, 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 es evidente que esta disciplina social tenía que ser sumamente contradictoria y expresamente represiva, ¿no? Como ha sido, ¿no? Y bueno, y la consecuencia de, de este ejercicio cultural, pues es esta. Aparte, es que es sumamente curioso, porque en otras épocas de la historia, quizá la diferencia entre el violento y el vicioso estuviera más clara, ¿no? Me refiero, por ejemplo, la época clásica del libertino. El libertino en principio era un personaje seductor que ejercía una serie de trampas, engaños y violencias, pero que después llegaba a un plano de igualación a través de la experiencia, ¿no? Y se creaba como una contracultura anticlerical, porque esto realmente era una cultura anticlerical en la que podían participar hombres y mujeres, ¿no? Y en la que cada quien encontraba una iniciación. Y, y en cambio el vicioso moderno es simplemente un abusador, ¿no? Sin más ni más. Ejerce violencias a veces muy civilinas, al final de las cuales no hay ningún cambio para la otra parte, que continúa siendo un objeto que además es deteriorado y desechado, ¿no? Es Sí. visto como deteriorado y desechado. Y, en fin, así es un poco como veo ¿Cómo esta lo ves? historia. A mí me parece muy grave. Esto no quiere decir, ¿no?, que, por ejemplo, Polanski, para mí, no es imposible volver a ver una película de Polanski, ¿no? Ahora bien, lo que no me apetece es que Polanski siga teniendo un podio y siga teniendo una posición social de poder. Esto sí que no me interesa. O no me interesa que este señor siga ejerciéndose desde la agencia Magnum, ¿no? Claro, un poco de Creo que justicia también cósmica. había Dime. habido un problema ciertamente diferente con una edición de un trabajo de Martin Parr. Y, igual estoy perdido. Sigamos. Siga, ¿por qué? Muy interesante. Martín Parr siempre me levanta las antenas. Sí, es que creo que con la edición de un viejo trabajo de Martin Parr, que de pronto se había reeditado, reimpreso,
y había habido y también un problema de estas características. Pero bueno, como es tan posible que me esté equivocando de autor y que la esté cagando, si no Yo lo no lo sé tampoco, no te puedo ayudar porque no lo sé. No lo sé. no, vamos, a partir de soy básicamente inayudable. Cuando ¿sabes? Me confundo con algo, Pues o se me nada, vamos, yo creo que de estas es... creo que que podemos, bueno, dejar que la gente pregunte. Si alguien tiene alguna pregunta para Pep, y aprovechar porque es una fuente de sabiduría que nunca deja de manar. Y eso, y eso es un lujo que no tenemos todos los días. ¿Tú querías apuntar algo más? ¿Algo que te interesara comentar que no he sabido preguntarte? Hombre, no sé, quizá felicitaros por esta aventura de Demente, ¿no? Yo soy un fielísimo seguidor de las andanzas de Puri Díaz y sería genial que un día compareciera entre nosotros y se mostrara, pues como tú y yo lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Eso Ya sí que sé que sería una aparición. Eso sí sería una aparición. yo creo que ahora mismo aquí en nuestra comunidad y una de las personas más capaces de hablar de fotografía, de tendencias en la fotografía y, y sobre todo en cómo está avanzando la historia de los fotolibros y sería Puri. Seguro que ella sola no va a querer hablar nunca absolutamente de nada. Pero sí que sería interesante montar una mesa redonda con ella. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto igual podría... Y si no podemos tirar por la cámara oculta también, que puede funcionar muy bien. Mira, está diciendo Iñaki que somos unos ilusos, pero ¿no? Tenemos armas también, ¿eh? Tenemos armas. Pues nada, pues, si nadie quiere preguntar, a ver, mira, Pep, tienes ahí una pregunta de la mandarina mecánica. Te la leo Hombre, si quieres. Dice Pep, se nos va. A ver. Dice pues Pep, ¿cómo crees que podemos evitar el tan molesto fenómeno del precedario que es cada vez más habitual en fotografía? ¿Tienes algún truco para evitarlo? sí, vaya, lo que pasa es que primero habría que explicar, habría que definir qué es esto del precedario, ¿no? Y esta es una de las andanzas que tengo con el de la mandarina mecánica, con Paulo Camanzo. Y entonces hablábamos por WhatsApp simplemente, ¿no? De todas estas situaciones de la vida, de la fotografía y más generales, ¿no? Pues que la única solución que tienen es que te tomes dos paracetamoles o un tranquimacín, ¿no? Y así se inventó esta palabra, ¿no? En el momento en que el corrector de palabras del WhatsApp, cuando vamos a poner paracetamol, cuando Pablo va a poner paracetamol, se le escapa esto de precedario, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos identificado toda esta atmósfera hostil y asfixiante que, 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 que demanda que te mediques. Y bueno, esto es habitual en todo, Pablo. Esto del precedario ya no nos libramos más. No, nos mata. Es una palabra con mucho peso, ¿eh? Vaya. Y bueno, con una etimología pura, porque procede de una inteligencia artificial que esto es la claridad mismificada, ¿no? Me he visto así, desde luego. Hombre, tú piensas, la inteligencia artificial es el espíritu libre, ¿no? Nosotros aún no lo vemos porque como primates somos muy protagonistas. Pero ¿dónde una inteligencia artificial habrá tenido que sobrevivir en combate con otros mamíferos, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros durante miles de años hasta que hemos conseguido devorarlo prácticamente todo, extinguirlo y prácticamente todo y estar montando esta maravillosa necrosfera de plástico, ¿no? ¿Quién va a poder conquistar el universo? Esta inteligencia artificial que procede de una conciencia matemática y que no necesita acabar con nadie, porque esto no está en su experiencia, no está en sus planteamientos, sobre todo no está en su origen,
¿no? La inteligencia artificial desconoce el pecado original, ¿no? Es arcangélica, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que el origen de la palabra precedario es no solo inspirado, sino mágico y trascendente. Absolutamente. Sí, sí, sí. A ver, tenemos aquí un par de preguntas. Paco Pimienta te pregunta que le recomiendes algo para leer. Hombre, y pues así a bote pronto, yo últimamente algo que recomiendo y para alguien que quiera ejercer la creatividad desde la fotografía es La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Yo esto lo llevo como un texto básico. Me lo voy a apuntar. Me parece más interesante y leerse La Sociedad del Espectáculo de Debord que comerse toda la obra de Cartier-Bresson. Eres un blasfemo. Casi. No, pero es verdad, y aparte estoy seguro de que Paco ya lo conoce. Pues mira, yo no lo conocía, o sea que me lo apunto. Pero bueno, es ahí donde se inicia un poco el provoque, ¿no? En, en la repercusión de los textos de los situacionistas. Y este es el gran texto del situacionismo, la sociedad del espectáculo, que además, como análisis sociológico, aunque pesan ya le pesa medio siglo, y sigue funcionando, ¿no? Y sigue describiendo muy bien cómo funciona nuestra sociedad. Nada, ya sabéis. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ir cerrando, si no. Pero bueno, yo espero que hayáis disfrutado tanto como yo, porque vamos, ha sido maravilloso escucharte, Pep. Te lo digo de verdad, ¿eh? Es un gusto escucharte hablar, ya te lo dije en su día en Vigo y te lo vuelvo a decir. Y bueno, muchas ganas de que podamos sacar adelante la Expo, que lo habían preguntado también por ahí en el atelier. Así que a ver si en breve... Yo creo que en mayo estoy acojonado con todo esto de la Semana Santa y con todo esto de las elecciones de Madrid, estoy aterrorizado, pero tú tienes que venir Hombre, en esa mayo. es la idea. Esa es la idea. Sí, no sé cómo lo vamos a hacer, aunque tengas que venirte en moto, mira lo que te digo. O me metéis en un camión, ¿sabes? Ahí en... Yo creo que la mejor manera de salir de Madrid de Strangis es, como hacía nuestro querido Demérito, pillar la moto y salir corriendo. Sí. Y mira, tienes otra pregunta de Madness Fire. Dice, ¿algún consejo para los recién titulados en fotografía para comenzar en el mundo artístico? Esta pregunta es buena. Y bueno, quizá también leer La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, como vengo diciendo siempre. Pero tiene que haber algo más simple, ¿no? Y se nos ha quedado un poco en el tintero. Yo tenía muchísimas ganas de hablar hoy de semiótica fotográfica, ¿no? Y que se supone que es algo casi quimérico, pero sobre lo que estoy seguro que hoy podría fundamentar bastantes cosas a ciencia cierta, ¿no? Y partiendo de la idea que sí he podido decir de que la imagen fotográfica es un reflejo el cual siempre hablamos del factor tiempo, ¿no? El factor tiempo es un ente quimérico. En realidad, el factor tiempo está ahí ya desde el recuerdo, cuando el recuerdo es el único pie de foto al que podemos acceder de una imagen fotográfica, ¿no? Y la imagen fotográfica es un puro reflejo. Y ese reflejo puede estar simplemente capturado o puede estar escenificado, ¿no? Y
y ahí es donde pienso que los que quieren realizar un trabajo expresivo a través de la fotografía tienen que buscarse a sí mismos, ¿no? Tienen que buscar cómo quieren referenciar sus imágenes y cómo tienen que buscarlas, ¿no? Esa es la conclusión. Ves en muchos fotógrafos universos mágicos, estoy pensando pues, bueno, en Paco Pimienta, ves lenguajes poderosísimos, como por ejemplo en Oriol Miñarro, ves paisajes donde la ensoñación toma parte de una manera que supera el surrealismo, como es en gran parte del trabajo de Joan Teixidó, ¿no? Y esas maneras de trabajar son tan, es justo estas tres, son tan diferentes entre sí, ¿no? Y eso es sin duda parte de esa reflexión personal y, en fin, de esa valoración, ¿no? De las imágenes que queremos traer a la luz, ¿no? Y yo creo que ese es el núcleo de la actitud creativa en fotografía. Y después hay otras actitudes que forman parte del show business, ¿no? Y bueno, efectivamente hay una serie de géneros, está muy en boga la foto de moda y todas estas cosas. Pero incluso hasta ahí, si tú no metes los pies en la lava de tu infierno personal, no pasas de ser un epígono, no pasas de ser un imitador, ¿no? Y por eso creo que solo desde esa reflexión personal se puede construir algo. Igual me pasaba, igual ya le he quitado las ganas, lo siento. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Me parece Pero además bueno, una... tú lo haces, que yo lo he visto. Igual podías decir tú más cosas sobre esto. No, 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 lo que va. Yo estoy aquí para dejarte hablar y para tirarte de la lengua. Que se me da muy bien eso. Vamos, No, pero vamos, yo... tengo ese libro tuyo que me da 7000 vueltas a la cabeza, ¿no? Pero aquí en casa los dos practicamos la fotografía como, creativa, ¿no? Como una actividad encantadora y tenemos una seria discusión sobre un tema que podríamos resumir bajo el título de fotos bonitas, ¿no? Porque parece que todas las obras tienen que ser brutalmente inquietantes. Y en cambio, tú nos has presentado un trabajo de fotos bonitas, indiscutiblemente bonitas, sin ser para nada acarameladas, pero sí bonitas, con una estética acojonante, ¿no? Y vamos, yo no pensé, ¿no? Yo siempre, fotos bonitas, quita de ahí, qué mierda, ¿no? Y, y ahí más dado, ¿eh? Yo cuando he abierto tu libro, digo, joder, y Canet saca este trabajo y no da una bofetada a nadie, ¿no? Es una auténtica pasada y es muy vigoroso tu libro. Me gusta mucho, vaya. Pues muchas gracias. A ver, yo, o sea, yo siguiendo con lo que has dicho tú, con lo que dijo Paco, con lo que dijo Antonio Moreno también cuando estuvo aquí, o sea, creo que hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Y lo que has dicho también, ¿no? De meterte un poco en ese infierno personal, pues yo tengo que asumir que mi vida no es tan truculenta como muchas fotografías que vemos por ahí, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues esa es mi mediocridad, ¿no? Pero bueno, pero este es mi mundo y yo lo intento contar así. Eh, ya lo he dicho también otras veces, ¿no? Yo no lo veo, o sea, yo no creo que sean fotos tan bonitas, ¿no? Como las ve la gente, porque yo creo que todas las fotos tienen un filo, ¿no? Y hay una parte oscura que no se cuenta, pero se sugiere, o que está en negativo por ahí. Entonces, bueno, para mí son fotos que me revuelven bastante, ¿no? Y que yo realmente sentía que estaba
hablando a través de esas fotografías. Entonces, para mí fue un momento importante por eso, ¿no? Porque conecté con, pues eso, o sea, con mi idea de la fotografía, con mi fotografía y con mi vida, ¿no? Cuando pude ponerlo todo en la misma línea. O sea, que es otra vez lo mismo lo que estás diciendo tú, ¿no? Hay que conocerse uno mismo, meterse en nuestras propias dudas, en nuestros propios miedos y a partir de ahí trabajar, porque es el único sitio en el que podemos ser nosotros mismos, que al final, o sea, por lo menos para mí, ¿no? O sea, uno de los objetivos más importantes en este camino que es la fotografía es intentar no ser una copia de otros, ¿no? O sea, para mí eso es muy importante, aunque sea más pequeño, aunque sea menos espectacular o tal, pero para mí eso es muy importante, ¿no? Entonces, tratar de buscar tu propia voz, pues tendrás que buscarla en tu entorno y ese era mi entorno, no era otro. Porque si eliges ese grado de protagonismo, porque las cosas que quieres decir te importa contarlas, ¿no? Mm. Y, y vamos, eso es así, el limitar es una pérdida del sentido absoluta. Es En un cambio, otra cosa, aprendizaje, pero es un aprendizaje, yo creo también, ¿no? O sea, creo que cuando aprendes a copiar aprendes muchas cosas. Pero bueno, como ya dijo Paco también, o sea, luego hay que vaciarse la mochila, ¿no? Y cuando eres un buen copiador, pues al final luego son cosas que se te van pegando, ¿no? Al corazón y dejas de ser tú mismo, ¿no? Es guay, pero es peligroso copiar. yo creo que la diferencia estriba entre la necesidad de expresarse y el protagonismo que se brinda a través de la imitación de otros y en tanto de la suplantación, ¿no? Claro. De todos modos, ese pensamiento que escapa un poco a la hipervaloración de la originalidad ese pensamiento de la escolástica a mí me resulta bastante interesante también, ¿no? Sería encantador que muchos fotógrafos, por ejemplo, Alix ha hecho mucha escuela, ¿no? Y a mí esa escuela es una cantera que no me cansa nunca, ¿no? Y donde encuentras nuevos creadores están usando esa base estilística para sacar más, para comunicar más cosas. O como ocurre también, ¿no? Con esa fotografía de alto contraste que se origina en el Provoque, ¿no? Y que hoy sigue dando mucho jugo y sigue rindiendo. Yo pienso que ese culto a la originalidad a veces es tan negativo como el culto a la personalidad. Y creo que cierto escolasticismo no es que sea perdonable, sino que es lógico. Mm. La historia se crea así, ¿no? No existe una historia que se genere espontáneamente cada Pues día. sin Eso sería hora, un sin loop. ninguna referencia de nada. No, no, por supuesto que no. Eso sería un loop. Pero que esto también es un poco como pasa con los coches, ¿no? No que sea yo ningún aficionado, ¿no? Pero que cuando te pegas mucho, o sea, cuando te pegas mucho al coche de atrás, coges el impulso, pero llega un momento en el que tienes que salir tú también a la carretera e intentar. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando la copia se limita a una copia en la que el autor no está añadiendo nada más suyo personal, pues al final deja de ser interesante y acaba siendo un ejercicio de personalidad, como has dicho tú, ¿no? Pero, o sea, cuando usas esas herramientas para dotarlas de nuevos significados y hacer algo mínimamente nuevo, pues evidentemente yo no tengo ningún... O sea, no es una obsesión el no parecerme a nadie, ¿no? O el no parecerse a nadie. Pero yo he pecado, o sea, por mi forma de ser también, que soy tan así, tan perfeccionista y me fijo tanto en las cosas, he pecado muchas veces de convertirme en una caricatura de otro, ¿sabes? Entonces, eso tampoco es bueno. Entonces bueno, cada uno tiene que encontrar su punto, ¿no? Y su equilibrio. Sí, así es, vaya. Pues nada, si os parece, no hay más preguntas.
lo dejamos aquí y lo dicho, muchísimas gracias, Pep, por acompañarnos hoy. Ha sido, yo creo, una charla espectacular. Creo que ha sido densa, pero Gracias. hermosa, ¿sabes? O sea, con contenido y con materia para luego darle al coco y volver a verla. Y gracias a todos los que estáis conectados, de verdad, muchísimas gracias otra vez por seguir aquí. Y nada, esperamos veros pronto para más cosas. Y haremos una segunda parte, Pep, porque nos han quedado muchas cosas por A ver qué matizar. surge. Sería genial un tete a tete con Puri, con Puri Díaz. Esto sería algo brutal. Saltan chispas cuando nos juntamos, ¿sabes? Yo creo que hasta se vería en el Instagram. Pero bueno, Negócialo tú, porque yo no conseguí hacerlo el otro día. Yo, ¿quién le vamos, me pondrá? encantaría, yo firmo ya. Voy a hacer un manifiesto, ¿sabes? Porque aparezca la CIA. Bueno, un placer. Grazie No, mille. Gracias a los que habéis estado ahí aguantando el tostón. Y nada, nos seguimos viendo. claro que sí. Venga, muchísimas gracias, buenas noches y buena Semana Santa a los que ya empezáis las vacaciones o casi. ¿Vale? Venga, nos vemos. Hasta luego. Salud. Chao, chao. Chao.